Dice la palabra del Señor: venid a mí y descansad. Mateo 11:25, ¿verdad? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo le titulé al mensaje de hoy: una mochila llena de piedras y cargas impide seguir a Cristo apropiadamente. Ellos venían de... Bueno, después lo voy a retomar, pero ¿se acuerdan cuando en un momento había una persona, una prostituta, que la gente quería apedrear? Siempre parece que nosotros tuviéramos mochilas cargadas, a veces con piedras, que son cargas que venimos trayendo, y a veces piedras para lastimar a los demás, ¿no? Pero siempre parece que tuviéramos piedras, anduviéramos con piedras. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús, ser su discípulo, si no soltamos las cargas o estas piedras y rompemos los yugos antiguos? El principio parece estar escondido, por eso arranqué de acá. Uno siempre conoce esto, y de hecho le ora por las personas que están cansadas y cargadas y atribuladas. Siempre hace la oración esta de decirle, ¿no? Oramos para que el Señor le dé paz. ¿Y por qué? Porque recordamos esta palabra: vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Es una palabra recontra conocida, pero yo quería retomar esta parte. En aquel tiempo dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas. Parece que están escondidas. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es algo muy profundo para ser revelado a un niño. No está hablando de un niño de la edad. Está hablando de que uno debería convertirse interiormente en la fe de un niño para poder aplicar este principio y encontrar este tesoro escondido de saber cómo ir a Cristo a depositar nuestras cargas. Cosa que parece fácil, pero es muy difícil. Parece fácil, uno lo dice, lo cree, pero a la hora de aplicarlo resulta muy difícil. ¿Cómo? Si acá dice que si yo voy a Jesús y le entrego mis cargas, mis preocupaciones, dice que Él las tome para descansar. Sin embargo, yo vivo, por más que haga esa oración, cansado, atribulado, aturdido, en un malestar. Pero tomé este versículo. Te alabo, Dios. ¿Por qué este secreto de entregarle las cargas a Dios y vivir una vida libre, sin tantas cargas que nos agobian todos los días? Es un tesoro escondido. ¿Y a quiénes se los va a revelar, Señor? A los niños. Dice: te alabo, Padre, porque esto lo revelaste a los niños. Sí, ¿por qué? Porque a ti te agradó, Padre. A Dios le agrada revelar estos tesoros escondidos a personas que tengan la mentalidad, la sensibilidad, la fe, la pureza de un niño. Cuando nosotros venimos al Señor generalmente a declarar esta palabra: vengo cansado, vengo cargado, cargada, con un montón de complicaciones en mi vida, y no tenemos esta mentalidad de un niño, esta fe, esta esperanza, esta inocencia de un niño, no se cumple esta palabra. Uno lo dice, lo suelta, viene a los pies de Cristo, entrega y sigue con la misma carga. Es como si fuera un cuento. ¿No? Uno dice que le entregó las cargas al Señor, pero no le entregó nada. Porque cuando una persona le entrega realmente las cargas a Dios, vive una vida, como cantamos recién, ligera. Entonces, el Señor dijo ese versículo que todos tomamos y que se lo decimos a las personas: cuando venís a Cristo, Cristo toma tus cargas, se las lleva, te da descanso, te da paz. ¿No le decimos eso a la gente? Sin embargo, cuesta muchísimo a veces realmente tomar este principio. Te alabo, Señor, porque estas cosas tan sencillas de entender parece que están escondidas y solamente personas
con la sensibilidad que tenían los niños, en los cuales los niños, ¿qué hacen? Te creen todo. Vos agarrás y te parás en la cornisa de un coche, agarrás a tu hijo de tu mano y decís, quédate tranquilo porque vamos a saltar y vas a ver que vamos a caer bien. Nadie te lo cree. Niño, inocente, con fe, creyendo realmente en lo que uno está haciendo, o sea, aplicando, ¿no? La razón y la sabiduría humana no pueden entender este principio. O sea, la razón y la sabiduría humana, vos y yo, con nuestros pensamientos, los adultos, no podemos entender este principio y menos lo podemos aplicar. ¿Qué principio? El que viene después, ¿no es cierto? Vengan a mí, denme sus cargas y yo los haré descansar. No se puede. Si venimos con nuestro razonamiento, no podemos entenderlo. La razón y la sabiduría humana no pueden entender este principio. Todo lo queremos siempre resolver a nuestra manera. Y que Dios lo resuelva a nuestra manera. Entonces no estamos entendiendo el principio del Señor. Porque es con nuestro razonamiento, con nuestra mochila que ya traemos, y seguimos con la misma mochila en nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros aplicamos la razón, la sabiduría, ¿qué hace un niño? No aplica la razón y la sabiduría. Me gusta, recién lo vimos al nene. Expliqué un montón de cosas acerca del pan, ¿se acuerdan? Vino el nene y quiso dar un pedazo más y se lo comió. No usó razonamiento. Estamos recordando el sabor, lo ven, tiene 3, 4 años, estoy recordando el sabor. No, viene y se le doy todo, se lo come todo, y se toma todo el jugo. Y nosotros, yo le estoy diciendo a ustedes, piensen cada vez que comamos el pedacito de pan y recordemos el sacrificio que viene un nene, agarra y se come todo y... Niño. Bueno, así deberíamos ser nosotros, con los principios que Dios nos da, creerlos firmemente, pero cuando empezamos a trasladarlos por el razonamiento, ¿por qué Dios no hace esta cosa de esta manera? No veo esto, no veo lo otro, no lo veo a Dios actuando. Es nuestro razonamiento. Y lamentablemente no funciona así. Por eso están escondidas estas cosas. Y Jesús decía, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los que se las creen todas, de los sabios, ¿entendió? Y las diste a conocer a los niños. A nuestra manera. La manera nuestra que está llena de principios y costumbres viejas. Es lo que cuesta en nuestra vida cuando venimos a Cristo tener el mensaje de a partir de ahora soy una nueva criatura. Que es tan difícil seguir eso, entenderlo es sencillo, lo entendemos, lo hacemos en el discipulado, pero seguirlo y creerlo y vivir una vida como una nueva persona es difícil. ¿Por qué? Porque estamos viciados, decía el apóstol Pablo, del viejo hombre, de nuestra costumbre y de esta mochila que seguimos cargando todos los días con la misma historia. Entonces, es necesario hacerse con otro tipo de mentalidad. Quiere decir que el descansar en Dios parece una cosa tan sencilla de decir, pero difícil de aplicar. ¿Puedo descansar en Dios? Claro que puede descansar. ¿Jesús quiere llevar tu carga? Claro que sí. Pero nos cuesta entregarle las cargas al Señor. O lo decimos de palabra, pero no lo cumplimos. Y mire, y después dice, ahí viene la famosa la palabra, ¿no? Vengan a quién, a mí, dice Jesús. Todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y acá viene el secreto. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí, recién ahí, van a hallar descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque el yugo que yo les voy a dar es fácil y ligera es mi carga. Dios no te dice que no vas a tener problemas. Te está diciendo que Él va a agarrar los problemas esos tan grandes que no podés resolver y Él se va a hacer cargo de estas cosas, pero te va a dar otro, ¿no? Y ahí lo vamos a ver. Es necesario pedirle primero ¿a quién? A Jesús. Por eso siempre en las iglesias tratamos que las personas sí nos utilicen de alguna manera a los ministros, los pastores, a los encargados, pero enseñamos a la gente a dónde tiene que ir. A los pies de Cristo. A los pies de Cristo, constantemente, todos los días. Es necesario pedir a Jesús que nos una a su yugo. Todos saben lo que es un yugo. El yugo era en este tiempo, y bueno, ahora ya no se usa más, se usan los tractores. Pero vos ponías un buey que marcara el rumbo, el camino, y le tenía que poner al lado el yugo que lo unía a otro, para que el otro medio resabiado
no se vaya del surco, entonces los dos llevaran el mismo surco. Un yugo. Mire, querido, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero necesitamos tener un yugo nosotros. ¿Qué yugo tener? El apóstol dice en un momento, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Siempre se habla de yugo. O tenés el yugo de Jesús, o tenés el yugo del mundo. O tenés el yugo de Cristo, o tenés el yugo de tu pareja, o de tus problemas, o de tu patrón, lo que sea. Vos estás en condiciones de elegir el yugo, o el yugo de la enfermedad, o el yugo de los problemas, o el yugo de la familia, o el yugo de Jesús. Todo no se puede, o sea, o elijo el yugo de Cristo, o elijo todos los otros yugos que me tienen agarrado y me llevan para un lado y para otro. Ese es un yugo. Pero dice el Señor, es necesario primero pedirle al Señor que nos una a su yugo. ¿Para qué? Para que caminemos el camino del Señor. Y Él va adelante, Él es el que nos guía. Si nosotros nos unimos en un yugo con Cristo, vamos a ir caminando con el Señor como guía. Y por más que nosotros nos querramos, si entendemos esta palabra, por más que nosotros, nuestra carne se quiera ir para otro lado, como estamos agarrados al yugo de Jesús, no nos podemos ir. Por eso las personas se mantienen firmes en el Señor, porque han tomado esta palabra como es. Me establezco un esclavo, un siervo, un yugo con Jesús. Así de fácil. Entonces, si yo establezco un yugo con Cristo, todos los otros yugos que me tenían agarrados no existen más. Porque hay un yugo y yo voy de la mano del Señor. Entonces, es necesario pedirle a Jesús que nos una a su yugo. Unirse al yugo de Cristo es caminar junto a Jesús. Qué fácil que parece todo esto a veces, ¿no? Yo camino con Cristo. Pero no lo demuestran mis actos, no lo demuestra mi vida, no lo demuestra los problemas que constantemente... Yo estoy con el Señor. El diablo no puede estar constantemente hostigando a mi familia, constantemente hostigando mi vida, mi cuerpo. ¿Cómo puede ser? Si está el Señor al lado mío, ¿cómo puede ser que esté constantemente flagelado? Quiere decir que quizás me faltaría pedirle al Señor de una vez por todas, poneme el yugo, poneme acá el yugo, quiero caminar contigo de una vez por todas. El yugo de Cristo es caminar junto a Él, pero Él siempre es el que guía. Entonces, si las personas deciden o toman esta palabra de colocarse el yugo de Cristo y pedirle al Señor que se lleve nuestras cargas, pero seguimos haciendo nuestra vida, es como que tenemos el yugo de Cristo, pero seguimos, ¿quién es el que domina? Queremos siempre dominar con nosotros. Y lamentablemente, ¿no? Hasta que uno quiere, mira, esto es sencillo. ¿Quién es el que termina mandando siempre? El güey que lleva el yugo. Y esto, si vos lo aplicás a la vida de uno, vas a patalear, vas a querer ir para un lado, para el otro, y a lo último que vas a terminar haciendo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Así que hasta que uno no se somete, no se doblega, no se inclina, no se humilla delante de Dios, no acepta el verdadero y dice, bueno, esto es lo que me ha tocado, Señor, lo que tú me has mandado, que ahora voy a hablar de eso, vamos a seguir tironeando con el Señor. El Señor quiere que vaya para un lado, yo voy a tironear para el otro. No, el Señor va a seguir firme en su camino. Y entonces ahí es donde a mí me va a costar 1 año, 2 años o 20 años de mi vida de pérdida de tiempo porque no acepté el yugo de Jesús. Y sigo con otro yugo. O tenemos el de Cristo o tenemos el del mundo. Entonces, el yugo de unirse al yugo de Cristo es caminar junto a Él, pero Él siempre es el que guía. Por eso el apóstol decía, no se unan, por favor, con yugos desiguales, con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene el diablo con la luz con las tinieblas, el diablo con Cristo? No se puede unir con yugos, porque donde tú uniste con un yugo desigual, tiran para lados diferentes. Ahora, cuando una familia está unida en Cristo y los dos están con el yugo en el Jesús, Jesús es el que comanda la familia y va derechito el surco. Y si vos te querés torcer un poquito, ahí está el Señor otra vez. Pero hay que aceptar el yugo de Jesús. Unirse y tomar el yugo de Jesús aliviana la carga. Pero debo tomar mi cruz. Mira lo que dice, no lo busquen, Mateo 16:24, lo conocemos. Dice, Jesús también les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Unirse al yugo de Jesús. Por eso Él dice, vengan a mí, los que están trabajados, los que están cargados. Yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo y mi carga, porque mi carga es ligera, ¿no es cierto?
tomen el yugo de Jesús. No, eso significa, yo te voy a dar una cruz, o te voy a poner en la cruz, que vos vas a poder soportar. Porque esa cruz, nosotros a veces cargamos con una cruz que no tenemos por qué cargar. Y ni te cuento de cruces que ya el Señor se la llevó. Si ya Jesús cargó con primero el pecado, ya Jesús cargó con la culpa. Dice ahí todo de Isaías capítulo 53, ciertamente fue crucificado por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones. Si ya Él cargó con eso, ¿por qué yo sigo cargando con la misma mochila? ¿Por qué tengo culpa de lo que le pasa a los demás, de lo que le pasa a los familiares, del amigo, del otro? ¿Por qué siento culpa? Si ya el Señor llevó todo eso en la cruz del Calvario. Entonces, ¿no? Unirse al yugo de Jesús va a aliviar mi carga. ¿Por qué? Porque Él la toma y dice, ahora te voy a dar la que te corresponde. Esta que vos estás llevando, y llamarle el problema que sea, no es lo que yo tenía planeado para tu vida. Vos estás así cansado, cargado, cargada, débil. ¿Por qué? Porque estás tomando cruz que yo no te mandé. ¿Viste cuando la gente te dice, te metiste en lo que nadie te llamó? Bueno, algo parecido. Te acarraste un problema por meterte en algo si nadie te llamó. Bueno, esto es a veces lo mismo. Uno a veces toma cargas que no nos corresponden. Por eso la gente se debilita, pierde la fe, se cansa y se termina enfermando. Y resulta que la otra persona, capaz que por la que uno se preocupa, por la que uno se desvive, vive una vida tranquila. Y uno es el que se cargó, uno es el que se debilitó, perdió la fe, porque está tomando cargas que deberíamos realmente entregárselos al Señor. El yugo y la carga. Entonces, ¿alguno quiere ser mi discípulo? Sí, yo, bueno, niéguese a sí mismo. Entonces, esta mochila que yo traía, la carga que yo me apliqué para mi vida, el hacerme cargo de cosas que a mí no me correspondían, habría que examinarlo y decir, ¿me corresponde esto o no me corresponde? Esta carga, esto que yo tengo. Hacerme cargo de esta situación de fulano o de fulana. ¿Me corresponde? ¿Es lo que Dios me mandó hacer o no? Y quizás no. Entonces ahí es donde viene el debilitamiento. ¿Por qué? Porque si la carga que estás llevando realmente se la entregaste a Jesús y es lo que Dios te permite hacer, no deberíamos sentirnos ni cansados, ni atribulados, ni deprimidos, ni sin fuerzas, ni pudiendo sobrellevar cualquier situación. La persona que entiende, por eso dice, te alabo Padre, porque parece que es un secreto esto, una cosa difícil de entender. De los sabios y los entendidos, a ellos se la negaste. Hay que tener la fe de un niño. A los niños les revelaste estas cosas. El reino de los cielos revelado a los niños. Dejen que los niños vengan a mí porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Siempre hizo la comparación de la fe con los niños. Y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cómo? ¿Significa que tengo que cambiar con la cruz? Claro. Hay una cruz, pero no la que generalmente no es la que uno tomó. Por eso la vida, fíjate lo que le pasaba a Cristo, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando andaba con la cruz y se caía? A veces nosotros andamos igual. Tenemos una cruz pesadísima, tuvo que venir uno a ayudar. No podemos, ¿por qué? ¿Por qué no venimos al Señor y decimos, Señor, me he cargado con esta cruz, no la puedo llevar, no puedo con esta situación? Y seguramente Dios se queda mirando y te dice, ¿y si yo no te di esa cruz? ¿Por qué la cargas? Si no era, esa me la agarré para mí. Yo te iba a dar otra cosa. No sé, te iba a decir que visites, que ores, que proclames, que declares una palabra, pero no que te cargues con este problema. Y donde uno se debilita, donde uno pierde la fe. El que quiera niéguese a sí mismo. Entonces, negarse a sí mismo, ¿qué es? No es con mis estrategias, no es con mis fuerzas, es con el poder de su Espíritu Santo. Y sígame, la otra, y sígame. ¿Cómo puedo seguir a Jesús si no tengo el yugo de Cristo? Imposible. Si yo no me pongo el yugo de Jesús, imposible seguirlo. Siempre voy a querer desviarme, siempre. Gálatas capítulo 20, para cerrar este pensamiento, dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Unirse y tomar el yugo de Jesús aliviana mi carga y tomo mi cruz.
negarse a sí mismo. Crucifico mis deseos, mis pasiones en la cruz de Cristo. ¡Qué fantástico! Esta pasión que me tiene atado y que no es agradable a Dios. ¿Cómo puedo hacer con esto, con este vicio, con esta actitud, con mi carácter, con lo que sea, que no lo puedo resolver? Hay que crucificarlo en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo más, se acabó el yo. Cristo vive en mí. Entonces, hasta que una persona no tiene esta mentalidad del niño, de creer que así son las cosas y funciona el reino de los cielos, y de agarrar tu pasión, tu preocupación y clavarla a la cruz del Calvario, para que cuando vos la clavaste en la cruz del Calvario, se la llevó realmente Cristo. Mientras vos no claves ese problema a la cruz del Señor, con el Señor, no se la va a llevar, porque la seguís teniendo vos. Entonces, con Cristo estoy justamente crucificado. No vivo más yo, Cristo es el que vive en mí. Y fíjate, ¿qué problema con la carne? Vengo predicando de la carne. ¿Qué problema? Ahora, si yo me crucifico con el Señor, lo que vivo en la carne, ¿qué es la carne? La carne son los deseos, la carne son las enfermedades, la carne son todas las cosas que no tienen nada que ver con el espíritu, porque lo que es de la carne es contrario al espíritu. Si yo me crucifico con el Señor, yo lo que vivo, esto que vivo en esta carne, ¡ay, esta carne!, decía el apóstol Pablo. Lo que vivo en la carne, ahora, de ahora en adelante, si entiendo este principio, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Y ahí es donde empieza a cerrar este principio que tanto nos encanta decirle a la gente. No, que estoy triste, que estoy deprimido, que estoy enfermo. No, pero venía Jesús, que Jesús te va a dar descanso. Sí, pero cumpliendo con todo esto que estoy hablando ahora. Porque si no, al otro día vas a volver a seguir cansado, vas a seguir atribulado y vas a seguir cargando la cruz porque nunca le entregaste la cruz a Cristo. Entonces siempre seguimos cargando esa cruz. Una persona debe venir a la iglesia y cantarle al Señor con alegría, a pesar de todas las dificultades que pueda estar cantando. ¿Por qué? Porque aplicamos este principio. Porque esa dificultad que yo no puedo resolver, esa dificultad en la carne que yo tengo, la he crucificado, por eso canto al Señor, por eso le alabo, por eso vivo para Cristo, porque estoy juntamente crucificado con el Señor. Y este deseo que vivo en la carne, ya no lo vivo más en la carne, ni en mis pensamientos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y ya se entregó por mí, y ya pagó ese precio. Crucificar con Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, sígame. Tengo que negarme, tengo que tomar una cruz. Tengo que tomar el yugo de Jesús. Entonces, cuando uno está con estos yugos desiguales, voy para un lado, me están llevando para un lado que no quiero ir, eso es un yugo. ¿Que he puesto por qué? Por el diablo. Un yugo que voy para el lado, no quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me agarré del yugo de Jesús. Entonces, el que quiera, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y recién ahí van a hallar el descanso que tanto le piden para sus almas. Porque cuando el alma está descansada, tu cuerpo también está descansado. Unirse y tomarse. La carne, este versículo yo le puse carne versus el espíritu. Carne versus la fe en Cristo. Si estoy unido a mi carne todavía, no tengo el yugo de Jesús, sigue dominando a mi carne, mis pensamientos. Y eso se opone al espíritu. Pero si logro unirme a Jesús, con ese yugo, tomar su cruz y seguirle, se cumplirá en mi vida esta promesa que tanto nos encanta. Ahora sí, ¿no? Tomo mi yugo, tomo el yugo de Cristo, el yugo este que yo tenía no está más. Ya no me domina la otra persona, ya no me domina la circunstancia, no me domina el patrón, no me domina. Yo estoy con el yugo de Jesús, porque lo vivo en la fe. Llevo el yugo y ligera es mi carga. ¿Cómo es la carga del Señor? Ligera. Cuando uno aprende realmente a entregarle las cargas al Señor, la carga de Jesús es ligera.
no te termina doblado. Había una mujer que vino a Jesús y dice que llevaba encorvada 18 años de su vida. Entonces se acuerdan del episodio. Encorvada. Y vino Jesús, la sanó. Me refleja una persona que toda una vida carga con cosas que no tiene que cargar. Y llega un momento de la edad en que viene, 18 años dice que viene, encorvada. Cuando llegó a Jesús, se restituyó todo. ¿Por qué? Porque le sacó la carga. Vas a saber por qué esa mujer estaba encorvada. Por todo lo que había sufrido en su vida. No sé. No dice ahí la Biblia. Pero que vivió 18 años encorvada. Sin defecto físico. Yo creo que es la carga. Porque cuando viene a Jesús, Jesús le quita la carga que tenía y se endereza el cuerpo. Si hay una palabra hermosa que si uno puede aplicar este principio de Cristo, ¿no? Hay una promesa maravillosa que nosotros queremos, que está en Juan capítulo 7, y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Entonces, estoy en medio de toda esta dificultad que me rodea, de todos estos problemas que no tienen solución. No tiene solución natural. Pero de mí corren ríos de agua viva. De mi interior, no del exterior. Porque la gente del mundo necesita del exterior para estar bien. Necesita la música de la pachanga, necesita del alcohol, necesita de la droga, necesita eso para estar bien dentro, ¿no es cierto? Esto es exactamente lo contrario. Yo no necesito nada de afuera para estar bien interiormente. Porque acá dice que de mi interior correrán ríos de agua viva. En el último gran día de la fiesta, decía Juan capítulo 137, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Alzó la voz. Si alguno tiene sed, vengan a mí y beban. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Muchas promesas en esta noche, ¿no? De mí deberían, pongo comillas, deberían correr ríos de agua viva. Ser una persona que a pesar de circunstancias, bueno, me lo banco. Estoy internamente feliz con Dios. Y jamás debería yo dejar de estar bien con Dios, por más que todo el exterior se derrumbe. Si de verdad estoy conectado con Jesús, si de verdad estoy viviendo en un yugo igual con Cristo, y si de verdad lo que hay en mi vida es la cruz que el Señor me ha dado, la que Él me entregó, deberían correr de mi interior ríos de agua viva y cumplirse la palabra. Ahora sí, vengo a Jesús todas las mañanas porque estoy cansado, porque estoy cansada, porque me he cargado con estas cruces, y ahí sí voy a empezar a recibir el descanso que tanto me prometió Dios. El que cree en mí, correrán ríos de agua viva. Qué maravillosa promesa. En esta noche te dejo 4 o 5 promesas de parte de Dios, pero no te olvides lo que había que hacer. ¿Qué promesas? Que si yo vengo al Señor, Él tomará mi carga y me va a dar otra, que es fácil de llevar. Cuando la carga no la podés llevar, es porque no es la que Dios te dio. Cuando vos podés llevar la carga, porque vamos a tener que llevar la carga. Cuando nosotros oramos por toda la iglesia, estamos cargados. Cuando vos te pides una oración, es una carga que te ponen. Pero es una carga que vos podés soportar. Venís y orás, y una carga que Dios pone en el corazón. Tengo una carga de orar por el hermano tanto. Tengo una carga de orar por un familiar. Bueno, eso es una carga que pone Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Oro y lo dejo al Señor actuar. Pero cuando ya la carga no la dio Dios, me empieza a tirar los brazos para abajo. Se cansa mi cuerpo, se cansa mi alma, mi espíritu, y termino quizás alejándome de Dios. O ya no confiando tanto con esa primera fe que tenía, de la fe del niño. Por eso estas cosas están escondidas. Uno las ve tan fácil, las decimos tan a la ligera, pero están escondidas. ¿Será porque tenemos que volver a transformar nuestra mentalidad en la de un niño para poder creer esta palabra y empezar a entregar?
aprender a depositar las cargas en Jesús es un proceso que lleva toda la vida. Cada día, dice Jesús, traerá su propia preocupación y cada día traerá su propio mal. Entonces, si Jesús dice, no se preocupe por las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren las aves del cielo. No se preocupe por esas cosas. Por esas cosas se preocupan los gentiles, los que no tienen a Dios, los que no creen a Dios. Los incrédulos se preocupan por esas cosas. ¿Qué comeré? ¿Qué he de vestir? Ustedes no se preocupen por esas cosas. Porque cada día va a traer su propia preocupación y su propio mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cargando con días, semanas, meses, años, con esas cargas, preocupaciones y males. Si cada día uno tiene que venir al Señor y entregarle esa carga que no nos correspondía. Cada día traerá su propia preocupación, cada día traerá su propio mal, dice el Señor. Este proceso comienza con tomar la cruz, seguir a Cristo, pedirle que se ponerle el yugo de Jesús, ¿no es cierto? Y decirle, Señor, toma esta carga porque es re difícil y dame otra, la tuya, que es ligera y fácil de llevar. Y quiero aprender de ti. ¿Por qué? Porque tú eres humilde y manso de corazón. ¿Por qué nos cuesta aprender tanto estas cosas? Porque no somos ni humildes ni mansos de corazón para escuchar y atender la palabra que viene de Dios. Y seguimos otra vez con nuestros principios, nuestras ataduras, nuestros principios que ya venimos desde hace años, nuestra mochila. Y no somos ni humildes ni mansos de corazón para escuchar la verdad que Dios tiene establecida en esta palabra. Lo demás es cada día. Así caminaremos livianos y podemos enfrentar cada día los nuevos desafíos con las nuevas fuerzas y con la mano del Señor peleando por mí. ¿Amén? Yo quiero orar ahora. Vamos a orar. Tener un momentito de oración para entregar a Jesús. Escuche, si te llegó esta palabra, toda carga que vos no podés sobrellevar. Y vos y yo sabemos cuáles son las cargas que no podemos sobrellevar. Y ya te expliqué qué es no sobrellevar una carga. Es cuando se agotan tus fuerzas, cuando no lo podés resolver y cuando vivís una vida que no tiene ríos de agua viva en su interior. Una vida que no tiene ríos de agua viva en su interior es una vida muerta. Entonces, si es eso lo que te está pasando, vamos a orar. Y le vamos a entregar en esta noche, por eso te dije, vamos a aplicar esta palabra en esta noche. Y le vamos a entregar al Señor las cargas que no nos corresponden, lo que no podemos sobrellevar. Y sí le vamos a pedir que nos ponga el yugo de estar con Jesús y que Él nos dé la carga, esa que es ligera y fácil de llevar. Amén. Así que cierra tus ojos donde estás y vamos a orar.